La conexión en tren de alta velocidad entre Jaén y Madrid a través de nuestra región es motivo de una fuerte polémica. El detonante ha sido la declaración en el Senado del siempre controvertido ministro de Transportes Óscar Puente, descartando a Alcázar de San Juan y con ella a Valdepeñas y a Manzanares en favor de Montoro en Córdoba para la conexión de Jaén con el AVE que baja desde Madrid. Unas palabras del ministro a las que han reaccionado los alcaldes de Manzanares y de Alcázar de San Juan al unísono con el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, y a las que ha acabado sumándose el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, aclarando aspectos importantes de una polémica para él sin motivo. Vamos a escucharle en la rueda de prensa cercana a la media hora de duración que Jesús Martín ha dado para explicar lo que está pasando con esta línea ferroviaria de la que llevamos 25 años escuchando hablar a políticos de todos los ámbitos. Y hablaremos después de hijos predilectos de Castilla-La Mancha y de Valdepeñas. Les explico. Hoy viene a Conecta una valdepeñera que está de actualidad y también de enhorabuena porque es la ingeniera que coordina los aviones y helicópteros que intervienen en la extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha. María Ángeles Romero es nuestra paisana que el próximo 31 de mayo va a ser investida como hija predilecta de la región en la fiesta de nuestra comunidad autónoma. Y finalizaremos con otro ilustre valdepeñero, Manuel Merlo García del Bello, actor que dirige el Centro Dramático de Ceuta, que lleva más de 50 años fuera de su localidad natal, con la que nunca ha perdido un fuerte vínculo y que próximamente será también condecorado por el municipio nombrándole hijo predilecto de la ciudad. Vamos con todo ello en una próxima hora de actualidad. Bueno, pues en primer lugar, buenos días, como digo siempre, y gracias de verdad por la deferencia de acudir a la convocatoria que os hemos hecho. Vamos a ver, voy a arrancar por el final. El tren en la línea Madrid-Jaén a su paso por Valdepeñas no corre absolutamente ningún riesgo. Que quede claro que para que no haya tren no tiene que haber vías, y vías hay, con lo cual hay tren. Dicho esto, trae causa esta comparecencia de las desafortunadas declaraciones del señor ministro, no tanto por el momento en el que lo hizo, que tenía obviamente un cariz totalmente electoral sobre las elecciones andaluzas, que visto el resultado tampoco ha servido de mucho, y segundo, yo no he querido empezar antes o hacer esta comparecencia antes para no interferir en las elecciones andaluzas, habida cuenta de la cercanía que tenemos con Jaén y que cualquier cosa que se dice hoy en un punto tan cercano como el de Jaén y Valdepeñas, pues lógicamente trasciende a ambas partes. Pero pasadas las elecciones vamos a ver si ponemos blanco sobre negro sobre este tema, porque se ha creado una polémica donde no la hay. El segundo titular y afirmación que podría hacer es que el AVE, tal y conforme lo conocemos, alta velocidad española, nunca estuvo previsto en la línea Madrid-Jaén. Nunca. Estuvo previsto algo que se llama no alta velocidad española, sino velocidad alta. La línea Madrid-Jaén forma parte del eje transatlántico de la red europea de transporte por ferrocarril. Y esa línea no corre absolutamente ningún riesgo porque ningún ministro del Gobierno de España puede alterarla, puesto que es un proyecto europeo que además se está financiando por un proyecto europeo. ¿Cuál es la causística que se dio hace 20 años o 24 cuando desde aquí, esta casa, alguien anunció que iba a tener AVE Valdepeñas? Pues que no se atuvo a la realidad de los hechos. No mintió, pero no denominó lo que era. Que no era AVE, era velocidad alta. Tenemos claro este criterio. Diferencia, aunque esto sea didáctico, además de una rueda de prensa. La alta velocidad española, como toda la alta velocidad que existe, va por una vía que se llama de vía estrecha. Y España es el único país europeo que tiene un ancho de vía superior al resto de Europa. Por lo tanto, no puede haber alta velocidad en la línea Madrid-Jaén, porque la alta velocidad va por vía estrecha y el tramo Madrid-Jaén va por vía ancha.
La vía ancha, como digo, forma parte de la línea transatlántica de la red de mercancías por el ferrocarril desde Algeciras a Europa. Y en esa línea se lleva trabajando 25 años, quitando curvas, reforzando catenarias, cambiando traviesas y adaptando las estaciones de ferrocarril. Sin ir más largo, la de Valdepeñas ya está adaptada. Como sabéis, el año pasado acabó, después de una inversión de 3 millones de euros, la adaptación de la estación de ferrocarril de Valdepeñas para asegurar el tránsito de viajeros. Peculiaridad que tiene la línea Madrid-Jaén dentro del eje transatlántico, que va a ser dual, va a servir para mercancías, que es para lo que se crea el eje transatlántico, y para viajeros. Y, por lo tanto, cuando estábamos hablando de velocidad alta, estamos diciendo que terminadas las adaptaciones de la vía en todo su trayecto, pero puntualmente en que nos interesa Madrid-Jaén, que ya quedan muy poquito porque quedan las obras que se están haciendo en Santa Elena, entre Santa Cruz y Santa Elena, el tren de viajeros por vía ancha puede alcanzar una velocidad de 225 kilómetros la hora, lo cual significa que Valdepeñas podrá colocarse en Madrid en 1 hora o hora y cuarto. El único tapón que tiene esa línea para alcanzar ese tiempo, que no esa velocidad, es la entrada del ferrocarril en Atocha, que está colmatada. Y, por lo tanto, dependiendo de los tiempos que tarde el tren en entrar a la estación de Atocha, porque tienen preferencia los cercanías de Madrid, pues el trayecto entre Madrid y Valdepeñas puede variar entre 1 hora 10 y 1 hora 40. Pero eso se subsanaría a tiro pasado, cuando tengamos terminada todo el reforzamiento de línea. Lo que el ministro dijo, y cuando digo que son declaraciones desafortunadas, primero por el tiempo, que era electoral, y segundo porque yo he sido senador, el ministro dispone de 3 minutos para contestar una pregunta y no puede explicar en ese tiempo las peculiaridades de la línea Madrid-Jaén. Lo que sí dijo el ministro, y dijo verdad, es que se seguía trabajando en la línea Madrid-Jaén con reforzamiento e inversiones que aseguraran la seguridad de la línea a través de las vías y de las estaciones. Y me reitero otra vez, y perdón por plagiarme, la última inversión que se ha hecho ha sido la de Valdepeñas con la adaptación de la estación. Dicho todo esto, dijo el ministro, y dijo verdad, que ahora mismo se estaba haciendo un estudio de un posible bypass entre Jaén y la línea de alta velocidad por, ¿cuál era el punto de encuentro del bypass? Montoro, ¿no? Y que cuando se acabara ese proyecto, que los técnicos consideran que para alcanzar la alta velocidad, el AVE, Jaén, Madrid, que nada tiene que ver con la velocidad alta Jaén, Madrid, que cuando se acabara ese estudio, que los técnicos lo veían más viable, se dictaminaría si se hacía o no el bypass de Montoro, con lo cual un estudio de ferrocarril puede llevar 2 o 3 años, por lo tanto hasta dentro de 2 o 3 años, por eso hago hoy la comparecencia, para no meterme en las elecciones andaluzas de las que estamos nosotros, debemos estar solamente como el resto, mirando pero no intervenir. Pues de aquí a 2 o 3 años, cuando el estudio de posibilidad del bypass Montoro, Jaén-Montoro, pues Jaén Capital podrá tener AVE. Si no, Jaén Capital tendrá lo que tiene la línea Madrid-Jaén, que es velocidad alta. Por lo tanto, dicho todo esto, ¿cuál sería, para no ocultar nada, la peculiaridad que podría darse? Podría darse, estamos hablando a futuro, de que si es viable el bypass, los jienenses cojan la línea de AVE vía Montoro porque van a llevar antes a Madrid. Pero eso no para el tránsito de viajeros en la línea Madrid-Jaén, que le afecta a Alcázar, Manzanares y Valdepeñas. Va a seguir habiendo ese tren, porque ya está diseñado en el eje transatlántico, que en el tramo, y solo en ese tramo Madrid-Jaén,
habrá la dualidad de transporte de viajeros y transporte de mercancías. Dicho todo esto, no sé de qué estamos hablando. El tren en Valdepeñas no corre ningún riesgo. Todo está según se planificó hace 25 años. Durante los últimos 25 años han venido realizando y materializando inversiones, quitando curvas para que el tren pueda, la última curva que se quitó fue la existente entre Alcázar y Manzanares, para que el tren de viajeros dentro del eje transmediterránea pueda alcanzar la velocidad de 225 kilómetros. Si no hubieran quitado esa curva, pues no podría, porque al llegar a la curva tendría que frenar y perdería tiempos de llegada. Por lo tanto, el proyecto se está ejecutando. ¿Se está ejecutando a la celeridad que se programó? No. En el 27, que es el año que viene, tendría que estar la línea acabada y obviamente no lo va a estar. Pero ¿se sigue trabajando? Se sigue. ¿Corre algún riesgo el tren por Valdepeñas? No. Otra cosa es qué tipo de tren queremos. Si queremos el tren que tenemos, que lo seguimos teniendo, o si queremos uno que pueda alcanzar mayor velocidad, que es el que vamos a tener. Pero eso no afecta nada a la alta velocidad de Jaén-Madrid, porque nosotros estamos dentro del eje de velocidad alta. No sé si me estoy explicando. Vamos a llevar una moción al Pleno, pero no desdiciendo al ministro, pidiéndole al ministro que ejecute el proyecto en la mayor celeridad posible para ir ganando tiempos, que haga un esfuerzo inversor en lo que queda por hacer y que podamos alcanzar esa velocidad alta, es decir, un tren que vaya a 225 kilómetros por hora para podernos situar entre 1 hora 10, 1 hora 40 minutos en Madrid. Nada más. Lo demás es una polémica. He visto también declaraciones de algún grupo de oposición y demás con este jaleo. Una de dos, o están actuando de mala fe, que puede ser, o no tienen ni idea, que creo que es lo que es. Sí, estoy a vuestra disposición. Vale, entonces, a mí me gustaría saber si usted sería capaz de entender a qué vienen o si es que la situación de Manzanares y Alcázar de San Juan no tiene ninguna relación con la de Valdepeñas. Alcázar de Don Juan y Manzanares. Las declaraciones se mete a Valdepeñas siempre, tanto la alcaldesa de Alcázar como la alcalde de Manzanares, como el propio presidente de gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, pues cada uno se explica como Dios le da a entender. Pero tanto el alcalde de Manzanares como Rosa Melchor saben perfectamente esta información. Y saben que el tren de velocidad alta no corre absolutamente ningún riesgo. Esto es así. Ya está. Yo no estoy aquí ni para confundir a la gente, ni para... Quiero deciros que junto con el entonces presidente de la Diputación, don Felipe, que después fue consejero de Obras Públicas de Andalucía, en los 11 años de Senado, yo he llevado esto al Senado 3 veces y lo he defendido en plenario 2. ¿Por qué? Y a lo mejor esto es dar demasiada información y no os pido de todas maneras extenderlo como queráis, os doy las explicaciones que queráis, tampoco es tan complejo, pero ahora te digo porque lo llevamos 3 veces, pero creo que, por favor, ayudarme, digo de cara a la ciudadanía. El ferrocarril en la línea Madrid-Jaén por Valdepeñas no corre, ni ha corrido, ni correrá ningún riesgo. Alcázar, Manzanares y Valdepeñas, por hablar del tramo de la provincia de Ciudad Real que nos interesa, no corre ningún peligro. Otra cosa es el tipo de tren que queramos, ¿vale? Ese es otro debate. Si el compañero de Manzanares y la compañera de Alcázar quieren AVE, pues yo también quiero AVE, pero la alcaldesa de Alcázar y el compañero de Manzanares sabe que cuando hablamos de AVE no estamos hablando de AVE, estamos hablando de velocidad alta, ¿vale? Y yo no me voy a salir del discurso de velocidad alta porque es la verdad, punto. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué llevé 3 veces esto en comisión del Senado y 2 en el plenario? ¿Por qué? Pues mira, se anunció hace 23 años el entonces alcalde de Valdepeñas que Valdepeñas tendría AVE, que no era AVE, era velocidad alta.
Pero bueno, queremos decir AVE para fijar en la ciudadanía que vamos a tener un tren que nos va a colocar en Madrid en 1 hora. Perfecto, pero no confundamos el tiro. Bien. Como eso iba dentro del eje transatlántico aprobado por Europa para la línea desde Algeciras, que es el mayor puerto de Europa en el transporte de mercancías, y conexionar Algeciras con el centro de Europa, había 2 ejes que se están haciendo al unísono. El eje mediterráneo, que pasa por Valencia, y el eje transatlántico, que pasa por nuestra zona. Bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Valencia estaba gobernada por el Partido Popular y el Gobierno de España, entonces con el señor Aznar y después con Rajoy, estaba con el Partido Popular. Y dejaron de invertir parte de los fondos del eje transatlánticos para volcarlos en el eje mediterráneo, porque entonces Andalucía era PSOE y Valencia era PP, y había que meter, y el Gobierno de España era PP, y había que meter todo el dinero de Europa, que hay que meterlo mitad y mitad, todo por aligerar el eje valenciano. Las 2 veces que intervienen en el plenario y en la segunda se nos hizo caso en los presupuestos generales del Estado es que la parte de inversión que había que hacer en el eje transatlántico se hiciera no descapitalizándola por aligerar el eje mediterráneo. Ese fue el último gobierno de Rajoy. Es verdad que en ese último gobierno de Rajoy se recuperaron la parte de fondos que correspondían al eje transatlántico y fue, por ejemplo, cuando se quitó la curva entre Alcázar y Manzanares y donde se hizo un reforzamiento de traviesas, que se han cambiado todas, que muchas eran de madera y ahora son las de hormigón, y se reforzó la catenaria y ahora queda pendiente el tramo entre Santa Cruz de Murela y Santa Elena y demás. Bueno, y ahí estamos. ¿En medio qué ha surgido? En medio ha surgido que cabe la posibilidad de que, además de tener la velocidad alta Madrid-Jaén, Jaén, solo Jaén, tenga alta velocidad con un bypass, que es en el que están estudiando. Pero eso, francamente, y no puedo hablar más claro, eso y la cara de Dios dicen que está en Jaén. Y nunca mejor dicho lo acerto. Hay que ver el estudio técnico en el que están trabajando, como digo, va a llevar 2 o 3 años, ver si es viable lo harán, pero eso a nosotros no nos afecta. A nosotros lo que nos tiene que afectar, y en eso no se ha modificado nada, es que el tramo del eje transatlántico Madrid-Jaén sea dual para mercancías y viajeros. Y alcanzar ese objetivo, nosotros nos podemos colocar en Madrid, como os digo, en 1 hora y cuarto, porque alcanzará el tren la velocidad de 225 km/h. De hecho, ya podría hacerlo. Desde Santa Cruz a Madrid podría hacerlo, porque todas las inversiones que había que hacer de reforzamiento de estaciones, la última que era la de Valdepeñas y ya está hecha, todas las curvas que había que hacer, que había que quitar, ya se quitaron, y el cambio de traviesas ya está hecho. En medio ahora ha surgido una plataforma de Mora, que quieren que desde Alcázar el tren, en vez de entrar por la línea que entra, pueda tener un desvío para coger también viajeros en Mora y entrar en Atocha, en la zona norte. Pero eso va por otro proyecto, que, como digo, nosotros no nos opusimos cuando nos pidieron la ayuda, lo que abunda en Oraña, pero lo que aquí no se ha modificado nada. Haya o no haya desvío hacia Mora, o haya o no haya bypass, lo que aquí no se ha modificado nada, porque no se puede, es un proyecto europeo aprobado hace 20 años, es el eje transatlántico. Por lo tanto, además, son polémicas que no se da cuenta de qué viene todo esto. Y quien está generando alarmismo en la localidad, vamos a hablar de nuestro libro, de que si Valdepeñas, no está diciendo la verdad. Y no sé si no está diciendo la verdad porque le interesa ruido o sencillamente porque no tienen ni idea, que yo creo que no tienen ni idea. Por cierto, todo lo que he dicho está colgado, tanto en el Parlamento Europeo, podéis entrar, ejes transatlántico de mercancías Algeciras-Europa, y ahí veis todo lo que os he dicho, y obviamente en el Ministerio de Fomento, en Renfe. Si entráis en el eje Madrid-Jaén, vais a ver toda la información y lo que queda por hacer, y eso no se ha alterado.
De hecho, como sabéis, es un macroproyecto que no han llegado todavía de Peñaperros, millonario, por cierto, dentro de este eje, también de fondos europeos, donde los túneles por los que pasa el tren desde Algeciras hasta Despeñaperros se están agrandando porque el transporte que se quiere hacer, bueno, que se va a hacer por la sostenibilidad, es que los contenedores van a llegar a Algeciras y lejos de ser descargados y almacenados en vagones de mercancías, no. Va a cogerse el contenedor, se va a montar encima de las vías y se va a circular. Y claro, las vías con el contenedor, los tubos por los pasos subterráneos son estrechos y se están agrandando, se están haciendo. Entonces no sé de dónde viene esta polémica, cuando son obras en ejecución, publicidad, en fin, no, de verdad no entiendo. Pero, en fin, la historia está, si queréis, dos titulares. Una, el AVE, entendido como alta velocidad española, nunca estuvo en el eje Madrid-Jaén. Estuvo velocidad alta. ¿Por qué? Porque la alta velocidad va por vía estrecha y el ancho de vía español es diferente al estrecho. Y como va a haber vías que las vías no las han quitado, al contrario, las estamos poniendo todas nuevas, pues va a haber tren. Es así. Y el tren, desde luego, no tiene ningún riesgo, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, de desaparecer de Valdepeñas. Después podemos entrar en el debate de si en vez de tener 3 paradas hay que tener 8, si en vez de que haya 3 trenes haya 6, pero ese será el debate que lo demandará el propio mercado, me explico. Quiero decir, si hay una demanda de usuarios, pues habrá más frecuencia, y si no hay esa demanda, pues habrá menos. Pero lo que es el tren, en Valdepeñas no tiene ningún problema, el tren no desaparece de Valdepeñas, eso es así. Es verdad que el ministro se podría haber explicado más, que en 3 minutos no le dio tiempo, pero es verdad también, y no es una crítica, o a lo mejor sí, que lo podría haber explicado después. Será una rueda de prensa y se le explica al ciudadano la realidad. ¿Sí tenéis alguna duda? Digo que las declaraciones de esta mañana de las concejales del Partido Popular ante su moción y acusándole de estar justificando al ministro sin ese caso a la población. Bueno, pues ellas con eso son felices. De todas maneras, es un poco, de verdad, es que no sabría cómo explicarlo. Qué bueno tener años para... En otra ocasión ya me conocía y se salió con las venas como el pollo, ¿no?, a dar contestación, ¿no? Pero ¿dará el PP alguna rueda de prensa que ponga en valor Valdepeñas? ¿O todo es ensuciar el nombre de Valdepeñas y sus capacidades? Tenemos una ciudad espectacular, tenemos un crecimiento económico como no hemos conocido en los últimos 30 años. Tenemos el paro más bajo de la provincia de Castilla-La Mancha y de España. Tenemos que el 40% de todas las exportaciones de la provincia lo generan nuestras propias industrias. Tenemos un paro residual en menores de 25 años. Somos la ciudad que mayor número de emprendedores tiene y que menor paro juvenil. La media de Castilla-La Mancha está en un 5, nosotros estamos en un tren de menores de 25 años. Esto del tren, no hay problema con el tren. O sea, ¿por qué sacar todas esas noticias mentirosas, que son mentiras? Es que no es verdad. Es que todo lo que estoy diciendo yo, que podría también estar mintiendo, que como veis, en 25 años me habéis pillado muy pocas mentiras, porque yo puedo no decir todo, pero lo que digo es contrastable. Ahora, cuando salgáis de esta rueda de prensa, os vais al Parlamento Europeo, ejes de transportes transeuropeos, veis lo que os estoy explicando, y si lo queréis tener más claro, que fiduciario era aquel, os vais a la línea Madrid-Jaén, obras en ejecución, y lo que queda de ejecutar dentro del eje transatlántico, y lo veis. Y además, la peculiaridad que siempre tuvo el tramo Madrid-Jaén fue que, en aras de diligenciar la velocidad y el tiempo en el transporte por ferrocarril de mercancías, las líneas de mercancías son solo de mercancías. Y la única línea dentro de España del eje transatlántico que se le permite la dualidad es a la de Madrid-Jaén. ¿Qué condiciona eso?
Pues que lógicamente mientras está circulando el tren de viajeros no puede estar circulando el tren de mercancías. Y en ese tramo, los kilómetros que son Madrid-Jaén, tienen prioridad los viajeros. Y eso no se ha modificado. Eso es así. Y os pido de verdad que lo contrastéis. Y es verdad que el Ministerio pues podría haber dado una explicación después. Pero como lógicamente aquella contestación del ministro, digamos las cosas como son, y el que sea feo que se esconda, es con carácter electoral, pues hasta que no han sido las elecciones no se ha querido manifestar. Y yo es verdad que más allá de lo que vuestra compañera os dijo cuando saltó la noticia, que además yo no tenía noticia, y que le quise hacer y que lo trasladasteis y os agradezco, no confundir alta velocidad con velocidad alta, pues he querido parar más. Yo os convoqué el viernes, creo que fue, ¿no? O el jueves, después del domingo, porque con lo que estoy diciendo, a lo mejor hubiera interferido en las elecciones o en el voto de la provincia de Jaén, diciendo, es que el ministro no dijo todo. Bueno, pues efectivamente, lo que dijo el ministro era verdad, ¿dijo todo? No. ¿Ha creado un problema de alarma innecesario? Sí, pero que tengamos esto claro. Nuestra moción al Pleno, el Pleno en mayoría, pueden hacer la moción que consideren, es pedirle al Ministerio que diligencie con mayor celeridad las inversiones pendientes para poder alcanzar la velocidad alta entre el tramo Madrid-Jaén y que se mantenga, que eso se sigue manteniendo, podría no mantenerse, la dualidad. Eso es lo fundamental. La calle Tren tiene que haber vías. Además, yo creo que entra en cualquier sentido común. Fíjate la cantidad de millones que estarán invertidos, se puede sacar, porque están los presupuestos generales del Estado y se puede sacar, pero fíjate la cantidad de millones de euros españoles y europeos que se han invertido en la línea Madrid-Jaén para el eje transatlántico y que a alguien le entra en la cabeza que solamente hace un año se hayan invertido 3 millones de euros en la estación de Valdepeñas para la seguridad de los viajeros con los pasos subterráneos y ahora vaya a desaparecer el tren. ¿Eso le entra a alguien en la cabeza? ¿Eso tiene sentido? Pero bueno, esto es lo que tenemos. De todas maneras, si tenéis dudas o algo, no es para que yo lo que os diga os valga, pero os remito inmediatamente a la fuente para que la podáis contrastar. ¿Tenemos alguna duda más? Bueno, pues eso, por favor, darle a la ciudadanía valdepeñera y a los puntos donde vuestros medios de comunicación lleguen si afectan a otras localidades, es que la línea de transportes de viajeros Madrid-Jaén no corre ningún riesgo al día de hoy y dudo que lo corra mañana porque forma parte de un proyecto de vertebración europeo en el que tanto Portugal, por hablar de la península ibérica, como España se incorporaron y en el que se están ejecutando las obras. Dentro de todo eso, para no confundir más, del eje de la línea transatlántica está la de Lisboa, pasando por Talavera de la Reina, para el mismo eje que también se está ejecutando. Estuvo paralizada 5 años por la situación económica de Portugal y se reactivó hace 2 años. María Ángeles Romero Toledo es una mujer de Valdepeñas, es ingeniera forestal, máster en incendios forestales y trabaja como técnico de coordinación de medios aéreos del GEACAM, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Para que todos sepamos de qué estamos hablando, es el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales dependiente de la Junta de Comunidades. Y, bueno, pues digamos como precedente que María Ángeles pues, estuvo en la coordinación, fue promotora recientemente de un encuentro mundial de mujeres bomberas forestales en distintos países del mundo que hizo escala en Valdepeñas. Se ha distinguido en su trayectoria por múltiples proyectos que tienen como eje común la igualdad de oportunidades, el superar techos de cristal y todas, los argumentos que queramos poner al hilo de este concepto de la igualdad de oportunidades. Todo ello le ha llevado a una edad todavía joven a ser propuesta y a ser investida como hija predilecta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, cargo que recibirá y que compartirá
el próximo 31 de mayo en la ciudad de Cuenca, donde va a tener lugar el acto institucional del Día de la Región, el Día de Castilla-La Mancha. María Ángeles Romero, un placer, un honor y una satisfacción tenerte en Conecta con Valdepeñas. ¿Qué tal? Muy buenas y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y bueno, pues contar un poquito mi trayectoria y el evento, y sobre todo pues un orgullo el recibir este premio, que yo soy, como decíamos antes, muy valdepeñera y muy manchega. Bien, bien, bien. Pues uno lo tiene realmente difícil en una trayectoria como que hemos esbozado muy sutilmente, tiene difícil por dónde atacar, por dónde hincar el diente a esta entrevista. ¿Qué te llevó a ser ingeniera forestal y a desarrollarte profesionalmente en el ámbito de la prevención de incendios forestales y del cuidado del medio ambiente? Pues inicialmente yo estudié forestales en realidad sin saber por qué estudiaba forestales. Me gustaba el mundo de la ciencia y es como en Valdepeñas el mundo forestal no es muy grande, era como que tenía que haber tirado más por la agricultura, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho pasear por el monte y decidí estudiar ingeniería forestal. Y estando estudiando ingeniería forestal fue cuando ocurrió el accidente de la Riva de Saelices en el año 2005 en Guadalajara, en el que fallecieron 11 personas. Entonces esto pues me llevó a querer conocer mucho más este mundo y bueno, pues cuando acabé la carrera decidí, como no tenía conocimientos de incendios que no fuese nada más que una asignatura, pues decidí hacer el máster, y en el máster pues conocí a mucha gente, a muchos técnicos de la administración que hoy día son mis compañeros, y bueno, pues entonces empecé a entrar en este mundo, y mi primera vez en incendios fue en el año 2015, que empecé de conductora de camión en la Torre de Juan Abad. Recordamos esa gran catástrofe donde ardieron, corrígeme si me equivoco, 16.000 hectáreas, que ya es superficie pues sí, en la región, y envolvió ese siniestro a los 11 bomberos forestales. María Ángeles, bueno, decía que en tu trayectoria está muy presente el concepto de igualdad. La Asociación de Vecinos de la Zona Centro te distinguió dentro de ese acto que hace cada 8 de marzo, cerca del 8 de marzo, denominado Mujeres con Valores. El pasado 8 de marzo, también en el ámbito que hemos comentado, de este encuentro de mujeres bomberas forestales, también participaste en el acto institucional, y vemos alguna fotografía tuya con la consejera de Medio Ambiente o de Desarrollo Sostenible, con la consejera de Igualdad. En fin, un poco quiero que me comentes esta inquietud tuya por el concepto y el valor de la igualdad de oportunidades entre géneros. pues la verdad es que cuando entras en este mundo, en Geacán, cuando se creó, había un 7% de mujeres solamente, y ahora en la actualidad somos el 12% en la empresa de Geacán. Entonces, esto te hace que te des cuenta. Yo, por ejemplo, asisto a colegios a dar conferencias y me gusta mucho cuando las niñas alucinan, sobre todo cuando las niñas alucinan y dicen, ¡buah, es una mujer bombera! Entonces esto es muy bonito, y creo que es muy importante que se visibilice la mujer en estos trabajos, porque al final, si damos a conocer a los niños que nosotras también podemos estar, pues el día de mañana tendremos más mujeres. Entonces no hay un trabajo de hombres, sino que todas podemos realizar este trabajo. Y yo soy una mujer muy luchadora, que me gusta mucho los retos y retarme en la vida y conseguirlo. Entonces, pues ayudar también a que las personas pues puedan decir que pueden abrir su mente a otras profesiones, como puede ser la de cuidar el medio ambiente. Tu trabajo actual es la coordinación de los medios aéreos del Geacán. Dimensiónanos un poco cuáles son la dotación de medios aéreos que tienes a tu cargo y cómo se articula tu trabajo, cómo se estructura, cómo se organiza. Pues en Castilla-La Mancha tenemos 16 bases de incendios con helicópteros y aviones. Entonces, no solo en la coordinación aérea,
tengo a mi cargo estos helicópteros y estos aviones, sino que, por ejemplo, en el incendio de Guadalajara otra vez, que tuvo este año pasado en septiembre, a finales de septiembre, tuvo lugar en Guadalajara, en el Pico del Lobo, pues también vinieron, fue parte de la coordinación aérea, vinieron medios estatales. Vinieron el 43 Grupo, que son los aviones anfibios, estos rojos y amarillos que cogen agua en los pantanos, que son medios estatales, son militares, y vinieron de Ávila y de las BRIF, que son también medios estatales, que son brigadas de refuerzo contra incendios forestales que tiene el Ministerio. Entonces, en ese incendio tuve ni más ni menos que 35 medios aéreos a mi cargo. La función que consiste es pues que no se estrellen y no se caigan, porque al final tienes que controlar que estos medios apaguen el incendio, pero hay mucho humo, hay pendiente, hay una orografía peligrosa, entonces yo tengo que estar pendiente de darles esas instrucciones de cuándo entran, cuándo salen, dónde tienen que tomar el agua. Y bueno, pues ese es mi trabajo. Empecé el año pasado, fue el primer año que realizaba estas labores. Antes estaba en Villahermosa de técnico helitransportado con una brigada, y el año pasado fue el primero, y para ser el primero pues no tuve mal comienzo, con 35 medios aéreos y un incendio de 11 días. Me inspiras una pregunta que la tenía inicialmente fuera de guión. ¿Cuál sería tu diagnóstico o qué asignatura que es tú que está pendiente en la coordinación de recursos, de medios, en grandes incendios, cuando es necesario que se impliquen los medios y los recursos de varias comunidades autónomas y que se coordinen los medios de las comunidades autónomas con los del Estado? Vale, esto ya está bastante regulado, ¿vale? Sobre todo con los del Estado. Nosotros trabajamos mucho en otras comunidades, como Castilla y León, Murcia. Al final también se hace porque los técnicos tienen buenas relaciones y, oye, podéis mandarnos ayuda, luego se hace de manera oficial, por supuesto, estas solicitudes, pero ya se colabora entre unas regiones y otras. En la que menos trabajamos es en Andalucía. Trabajamos en el límite con Andalucía, pero no se trabaja tanto en Andalucía, pero porque Andalucía también es una región muy grande con muchos medios y muchos recursos, entonces generalmente no pide ayuda, pero yo pienso, y esto es mi opinión personal, que es porque ellos tienen bastantes medios a nivel dispositivo también. Hay una frase muy acuñada, porque es muy llamativa, entre políticos que tienen a su cargo algo relacionado con la gestión medioambiental, y es que los incendios del verano se apagan en invierno. ¿Cómo? Mediante la prevención. ¿Qué hay de verdad en este axioma, en este aserto? Pues los incendios se apagan cuando llegan. Cuando llegan. En invierno o en verano, pero se previenen en invierno. Y es cierto que cuando no se hace prevención, pues nosotros no tenemos lo que llamamos esas zonas de oportunidad, esas discontinuidades que se generan en el monte, para poder hacer que el incendio sea menor, porque está claro que si no tenemos estas infraestructuras no somos héroes, ni con capa ni sin capa, y nosotros no nos podemos enfrentar a llamas de 50 a 60 metros porque está claro que vamos a morir, simplemente antes de que nos lleguen las llamas por la radiación, por el calor que está emitiendo el propio incendio. Entonces, se necesitan estas discontinuidades en las que evitamos que haya una continuidad vertical y horizontal para que nosotros podamos trabajar. El incendio baja esa intensidad y nosotros podemos realizar esas labores y apagar el incendio. Si no existen, si tenemos un monte lleno de matorral y de pinos que conectan unos con otros y que el matorral está conectado, está claro que eso coge unas intensidades brutales que no podemos parar por mucha agua que queramos tirar desde el cielo, porque cuando llega se ha evaporado. Castilla-La Mancha no es Asturias, no es Cantabria, no es la cornisa cantábrica, pero sí es una región muy grande y con muchos puntos de gran vegetación. ¿Es nuestra comunidad autónoma una región conflictiva en su gestión contra incendios? En la gestión contra incendios no, porque desde que ocurrió el accidente en Castilla-La Mancha se trabaja en
prevención de incendios y tenemos mucha zona tratada en la región de Castilla-La Mancha. Pero sí que esto ayuda a que los incendios sean menores, pero gracias a la prevención. Es que no hay otro método, o sea, es la pastilla contra los incendios es esta. Y luego la gestión de los incendios, pues por ejemplo en el año 2022, en la provincia de Ciudad Real, tuvimos 5 incendios a la vez, 3 de ellos llamados grandes incendios forestales, que esto quiere decir cuando son más de 500 hectáreas, ¿vale? Entonces, tuvimos 5 incendios, de los cuales 3 eran mayores de 500 hectáreas, conseguimos tenerlos controlados en menos de 36 horas, todos los incendios, no controlados, pero sí que estabilizados. Estabilizados es cuando los tenemos sin llama y en el perímetro. Controlado es cuando ya no tenemos nada de llama, y extinguido es cuando esto ya es la siguiente fase y ya sí que es más difícil de dar por extinguido. Pero como decía, estos incendios los gestionamos con medios regionales de Castilla-La Mancha, porque al final es una región que funciona muy bien a nivel prevención y extinción. Yo siento muy orgullosa de trabajar aquí. La limpieza de bosques, que es un concepto y una idea que también se prodiga bastante, la limpieza preventiva de bosques y de monte. ¿Crees que en ese sentido se hace una labor suficiente? ¿Es la panacea contra el incendio o cuidándolo mucho se consigue mitigar mucho o prevenir gran parte de los incendios que luego se producen en verano? Sí, está claro que si no hay prevención, los incendios van a ser mucho más devastadores. Pero ¿es suficiente? Nunca es suficiente, pero tampoco se puede hacer tanta gestión. Primero, porque no hay recursos humanos, porque para hacer prevención, la gente que nosotros tenemos en GEACAN y que trabaja en GEACAN tiene una formación, no vale cualquier persona. Al final, la gente está trabajando con maquinaria ligera, desbrozadoras, pértigas. Pértiga es una pequeña motosierra pegada a un palo, que se denomina pértiga, para alcanzar a los pinos. Entonces, con desbrozadoras, es una maquinaria ligera que hace falta una formación, porque al final, ya no solo para que no te cortes, sino también para esa ergonomía y que todo vaya como debe de ir. Debemos de centrarnos lógicamente en la concesión del premio, nada menos que hija predilecta de Castilla-La Mancha, digamos como apunte que relativamente recientemente, en la última década, ha habido 2 valdepeñeras en femenino que han recibido esta distinción. Dudo que en poblaciones de más de 20.000 habitantes haya tal acumulación de distinciones de este rango en nuestra región. Recordemos, doña Inés Ibáñez Braña, eterna profesora de música, eterna directora de la Coral Maestro Ibáñez, fallecida hace pocos años. Y Seni, nuestra Seni, cantautora, compositora de música también, e inclusive actuó en la gala donde se produjo su nombramiento, su designación como hija predilecta. ¿Cómo te lo comunican, cómo te llega y cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo lo llevas? Pues la verdad es que lo primero que me da muchísima alegría compartir con las dos, porque me parecen 2 grandes mujeres, así que desde aquí un orgullo estar del lado de ellas. Y luego, pues la verdad es que fue alucinante, porque cuando me llamaron me dijeron, te llamamos de Presidencia, y yo lógicamente no estoy acostumbrada a recibir estas llamadas de teléfono, que te llamamos de Presidencia para comunicarte. Fue el viernes. Me sorprendió cuando os habéis enterado tan rápido, que bien hacéis vuestro trabajo. Nuestra fuente está muy cerca. Y entonces el viernes, cuando me lo comunicaron, pues me dio mucha alegría. Es para mí, pues como bien he dicho, como valdepeñera y como manchega, es un orgullo tener este premio, y la verdad es que no me lo podía creer, porque hay muchas mujeres, muchas personas que merecen esta distinción y no la tienen, y esta la comparto porque hay muchas personas que trabajan conmigo que han estado apoyando este evento y que son tan merecedoras de este premio como yo. Pero bueno, recojo el gancho con muchísimo orgullo y
y con muchísima felicidad. Pues Televaldepeñas pensaba estar en ese, es una cita ineludible para este canal, aunque somos una televisión territorial, de comarca, pero el acto del Día de la Región, nosotros somos también castellano-manchegos, recogemos contenidos autonómicos a diario en nuestros servicios informativos y vamos a estar, pero ahora con más razón, porque tenemos que estar acompañando a una paisana que va a tener el honor, el gran honor de ser designada hija predilecta de la región. Allí estarán las cámaras de Televaldepeñas, nuestra ferviente enhorabuena y bueno, que esto supongo un acicate, todavía tienes gran parte de tu vida profesional por delante, aunque no es poco lo que has andado hasta ahora, y te deseamos, María Ángeles, toda suerte de éxitos y de triunfos en tu carrera profesional. Muchísimas gracias. I feel like W-Trex for me is a space where you can learn about yourself, about fire, and obviously about prescribed burns, and also about the ability to learn about other countries and what challenges they might have, what are the issues and situations that they're dealing with, and the operational end of it. Especially in a world where we're starting to collaborate more and having to need to share resources and work in each other's countries. But then most importantly, it's not just a space, but it's also a family for me. Aprendemos a entender desde otros puntos de vista las cosas que están pasando. Es una experiencia muy linda, donde podemos ayudar y apoyar de alguna manera, por más lejos que estemos, ayudar a apoyar a las personas que están pasando un mal momento, ya sea en su momento de trabajo o en su familia. Bueno, el WomanTrex para mí significa espacios muy diferentes para las mujeres que son trabajadoras del fuego, donde nos centramos en la equidad de género, en la inclusión, en proporcionar un sentido de pertenencia a través de la creación de entornos de seguridad psicológica donde predomina la alegría, la generosidad, la hospitalidad, la sororidad, y nos hemos dado cuenta que en esos espacios las mujeres están plenas. No hay pleitos entre ellos, todo súper bien. Si de repente empiezan a vocalizar los combos. Para mí, el WomanTrex significa transformación, quemar todo lo viejo para ver crecer lo nuevo. Para mí, WomanTrex significa inclusión, porque somos un montón de mujeres de diversas partes del mundo que nos une lo mismo. ¿Quién disparó primero? Ya hablamos, ustedes van a recordar en este mismo espacio, de esta novela de nuestro paisano Rafael García de las Heras, presentada en estos días en el Centro Cultural La Confianza, y que suele ser ya uso y costumbre hacer presentaciones de libros divertidas y que no sea un monólogo del autor y una previa presentación de alguien que le es afín. En este caso se ha hecho una representación, una performance, que diría alguno, en la cual pues dos personajes, Don Quijote y Sancho, allí los estamos viendo, pues entran en escena y hacen su parte que tiene algún tipo de entronque con la temática y el hilo, la trama de esta novela, que se sitúa en ámbitos más bien ajenos al nuestro, a nuestra Mancha, a nuestro Don Quijote y a nuestro Sancho,
habla de un ámbito de AMPA, de crimen, de una historia sórdida, de un thriller al fin y al cabo con cierto componente psicológico. Ya estuvimos, vuelvo a repetir, con el autor, pero hemos aprovechado la estancia durante unos días aquí en Valdepeñas de una de las personas que ustedes han visto en el cartel, caracterizado como Don Quijote, y es un actor, un gran actor, nacido en Valdepeñas y valdepeñero que no pierde las raíces con su pueblo, pese a llevar más de medio siglo fuera, inclusive de la península, está en Ceuta. Él es Manuel Merlo García del Bello, un apellido muy valdepeñero, y que desde 1976 está arraigado en la capital, en la ciudad ceutí, en la ciudad autónoma de Ceuta, y allí ha dirigido las últimas décadas y sigue haciéndolo el Centro Dramático de Ceuta. Es para mí un placer y un gran honor saludar a Manolo Merlo. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Aquí pues, estamos, el 26 de septiembre hace 50 años. Introducción larga. Bueno, cuéntanos un poco el proceso, cómo el autor, Rafael García de las Heras, cuenta contigo. Creo que hay un vínculo estrecho entre ambos. ¿Y cómo de alguna manera te trae? Prácticamente tenemos la misma edad, frecuentábamos algo cuando vivíamos los dos aquí. No estábamos en las mismas pandillas, pero sí las pandillas se fusionaban muchas veces. Y aparte hicimos la mili juntos. Y ahí ya nos perdimos de vista. Luego nos volvimos a encontrar en la puerta del Teatro Bellas Artes viendo Jesucristo Superstar con Camilo VI, Ángela Carrasco y tal. Y ahí ya 40 años sin vernos. Y hace 4 años que yo vine y estuve también 5 o 6 días. Mi hermano salía con él, yo estuve, como yo vine a ver a mi hermano y tal, pues estuvimos. Y ya ahí hablábamos algo de hacer algo en conjunto. Pero ahí se quedó el asunto. Bueno, ya sí nos frecuentábamos en Facebook casi todos los días y demás. Y posteriormente, yo hace unos 4 meses, ayudé a un autor de Ceuta a presentar su libro, a hacer la lectura de uno de los capítulos. Y claro, yo como a la gente con la que frecuenta el diario, pues ahora me toca hacer esto. Y la contestación fue, pues no es el primero que vas a hacer, porque yo ya te estoy esperando para la presentación. Como podrás saber, es Rafael García de las Heras que me estaba ya convocando para hacer esto. Al principio yo había montado una historia, más radicada en lo que era el entorno y toda la cuestión de la trama de la novela. Pero de pronto me dice, mira, no sé, debido a qué, vamos a hacer esto y entonces tú haces... Y yo dije, joder, Don Quijote, lo que yo me parezco a Don Quijote, pero bueno, tú sabrás. Bueno, ahí se ve al buen actor también. Ahí se ve al actor sí. adoptarse a cualquier tipo de perfil. Y en fin, y aquí estamos. Bien, es de valorar que haya puesto agua de por medio y tierra de por medio desde su Ceuta de adopción para participar en la presentación de un libro. Esto me imagino, entiendo que el vínculo de amistad y también el interés por la propuesta, pues es lo que te hace desplazarte, pese a que creo que tienes alguna dificultad de tipo de salud con la cual estás lidiando y conviviendo. Sí, vamos, aunque tenga buen aspecto, que es lo que me dice un poco la gente, pero estoy en diálisis cada 3 días. Cada 2 días, 3 veces en semana, y luego últimamente diagnosticado de hipertensión pulmonar arterial, que según el cardiólogo que me ha hecho el diagnóstico y el tratamiento es una enfermedad muy peligrosa, no peligrosísima, sin tratamiento de apenas meses, pero tratada que unos 30 años, y con ella estoy, con un respirador para andar por la calle, en fin, que hay una frase que del texto de Rafael que dice en mi personaje, que es, bueno, pues metemos el libro en el cajón de los medicamentos, esos que actualmente nos mantienen vivos. Exactamente es así. En otra época yo me imagino que con
mis lesiones que tengo, hubiese durado, pues eso, un amanecer. Uno le recuerda a Manolo Merlo hace algunos años, cuando ese acto que luego heredamos o mantuvimos durante algunos años en el periódico Canfal y posteriormente en Televaldepeñas, el reencuentro con el valdepeñero ausente. Tú fuiste valdepeñero ausente. Sí, yo fui valdepeñero ausente y me acuerdo que intervine en el Peral. En el Peral, sí. Bien, y yo no quiero pisarle porque Manolo Merlo va a ser, ya que está aquí hay que aprovechar, va a ser objeto de un perfil valdepeñero por parte de nuestro compañero Ángel, pero alguna pregunta yo tengo un interés particular en plantearle, y es que los inicios del grupo artístico literario El Trascacho como grupo de teatro le tuvieron a él como uno de sus protagonistas y uno de sus intérpretes. ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno, yo llevaba haciendo teatro desde los 13 años, lo que pasa que lo hacía 1 o 2 funciones al año con alguien que luego yo me lo encontré en Ceuta hace unos años como inspector de enseñanza, a Jaime Martínez Montero, que tenían la tienda del Pilar al lado de Poveda, entre Poveda y Caminero. Y Jaime Martínez Montero, tal. Yo luego me pasé 2 años con un compañero, nos había llegado un libro muy interesante sobre magia y estuvimos pues visitando centros de colegios, salones de actos y más, haciendo magia, y aparte seguía haciendo teatro con Jaime Martínez Montero. La primera vez que yo bajé al Trascacho fue un día que yo estaba tomando café en el 6 de junio y llegó Paco Miñarro, para los que no lo conozcan diremos que es Paco Clavel, y tomamos café juntos. Nos juntábamos mucho en casa de don Antonio Martín Peñasco, que había comprado un equipo cuadrafónico de música los sábados por la noche a escuchar música y demás. Y le digo, ¿dónde vas ahora por la tarde? Y dice, no, que hay un acto en el Trascacho, que hay un acontecimiento poético. Y digo, ¿el Trascacho qué es? Y no, es una cueva. Digo, pues, ¿se puede ir? Sí, hombre, claro. Me fui con él y nada más bajar al Trascacho dije, me encantó. Hay una cosa muy interesante. Yo, precisamente, en la exposición última que hemos tenido en Ceuta del Centro Dramático, la primera foto es la cueva del Trascacho y aparezco yo con unos 35 o 40 personajes, pero soy todos los personajes, con una declaración paralela que viene a decir que hace 58 años, la primera vez que yo bajé a esta cueva que me quedó entusiasmado en Valdepeñas, la cueva del Trascacho, decidí y quise dedicarme al teatro el resto de mi vida, como así ha sido. Manuel Merlo. Solemos mantener en este espacio que el valdepeñero más arraigado, más acendrado, con más raigambre y más solera, es aquel que vive lejos durante un periodo prolongado, que está toda su vida lejos y aún así mantiene su vínculo con la tierra, vuelve cada vez que puede, aunque tenga que dedicar mucho tiempo al desplazamiento, y se prodiga como valdepeñero y ejerce como embajador. Ese es el caso de Manolo Merlo, a quien estimamos mucha gente aquí en Valdepeñas. En Ceuta has mantenido hace relativamente poco tiempo, has llevado a cabo una exposición conmemorativa de 42 años de tu dirección, sí, al frente del Centro Dramático de Ceuta. Estuvo el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se desplazó junto con carambolas de la vida, con Rafael García de las Heras, a ese estreno. Y creo que no vas a desaprovechar el tiempo y esa exposición la vas a traer a Valdepeñas, porque aquí así te lo ha propuesto el alcalde de la ciudad. No, yo no la voy a traer, la va a traer el alcalde. Yo se la dejo, se la presto. Así es. Muy bien, pues evidentemente eso será el repaso por más de 4 décadas de tu trabajo, de tu labor, sí, allí. En el Centro Dramático de Ceuta te has dedicado a desarrollar proyectos teatrales. ¿Qué tipo de actividad es la que allí desarrollas y has desarrollado? Bueno, yo paralelamente, por dedicarme al teatro, yo era funcionario de la administración, estaba de subjefe del Departamento de Extranjeros allí en Ceuta, y en un momento determinado alguien entró al ayuntamiento y que la ciudad autónoma, de diputado de la Junta de allí, y me nombraron director general de Cultura. Luego vinieron otro equipo de gobierno, a mí me cesaron, bueno, no me cesaron, al principio me dejaron, pero a los 3 meses obligaron para que me cesaran. Y una noche, estando actuando en Cádiz, en
en la casa de Ceuta de Cádiz, en la cena de clausura, estaba el presidente de la autonomía, el mismo que me había cesado, y se me vino a la mesa y me dice: Manolo, yo sé lo que ha pasado, la política funciona de tal manera, pero yo a ti no te quiero perder. ¿Qué otra función tú crees que falta en la Consejería de Cultura? Digo, muy fácil, un programador. Pues la voy a convocar, y se convocó efectivamente y tal, y nos presentamos como 18 personas o algo así, 3 o 4 de Ceuta y los demás de fuera, y me la dieron, y ahí he estado los últimos 20 y tantos años de mi vida, que me ha dado opción ese tiempo a conocer a mucha gente de la farándula, ya profesionales, que llegaban desde un José Sacristán, José Bódalo, Paco Raval, Moncho Borrajo, en fin, un montón. Asunción Balaguer, la esposa de Paco Raval. Y eso ya me ha dado una oportunidad de estar trabajando desde primera hora del día hasta la última de la noche, que está con el Centro Dramático, en temas relativamente culturales y teatrales. Para que ustedes y yo comprendamos la dimensión teatral de Manolo Merlo, hay que referir, y esto es ya para aventajados, que no ha mucho tiempo él ha encarnado al personaje principal de La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Ahí es nada, palabras mayores. Aquí hay alguno que ya tiene memoria, pues recuerda sobre las tablas del escenario del Cine Parque a José Luis López Vázquez, ni más ni menos. Más recientemente en un teatro del centro de Madrid a Imanol Arias. Una representación memorable con muchos minutos del público en pie aplaudiéndole a él y al resto del elenco. Esto es un doctorado en actuación. Imanol Arias en Ceuta me lo dijo antes de que lo supiera nadie, porque acababa de llamarlo un director alemán para hacer La muerte de un viajante. Él estaba actuando allí, que yo lo llevé para hacer el coronel no tiene quien le escriba, y estando los dos tomando un café, recibió la llamada y que creo que voy a hacer que no sé cuánto. Pues venga, si lo haces tú, lo hago yo. Y lo hicimos los dos. Pero hay más, y entiéndase como anécdota, este hombre se ha atrevido con ese papel y con ese libreto, estando cayendo la que le estaba cayendo a él personalmente, con sus temas judiciales, de los cuales entiendo que los tiene superados. Y allí agradecía, se le veía de corazón agradecer el arrope, el respaldo del público como actor. Sí, la verdad que sí. No sé, vamos, no es presunción de ningún tipo, pero me quieren mucho la gente en Ceuta y la gente que asiste al teatro. Es que yo creo que un poco he enseñado a la gente a hacer teatro. Bueno, cuando nosotros empezamos como centro dramático no había ni una sala donde poder hacer nada. Entonces hacíamos teatro, hice mucho teatro de calle, en las fiestas de las barriadas, en verano, o por la calle en invierno, un teatro muy vanguardista de todo tipo. Y luego ya se creó un salón de actos en el ayuntamiento, seguimos ahí, después en un instituto, a través de la Consejería de Cultura se financió con varios millones y el salón de actos se convirtió en un teatro propio. Además, los actores profesionales que iban decían que se trabajaba muy a gusto en esa sala. Y luego ya ahí el boom fue un teatro diseñado por Antonio Sisa, que es un arquitecto portugués, que es el culmen de la arquitectura y que se inauguró hace 11 años. Muy bien, pues como decíamos al principio, esto ustedes ya apreciarán cuando una entrevista se transforma en conversación. Y esto es lo que ocurre aquí. Ya les voy a confiar que a partir de esta grabación se va a grabar, él se va a quedar aquí en la mesa, yo me voy a ir, y va a empezar la grabación de un perfil Valdepeñero que dentro de algunas semanas ustedes podrán presenciar, así que le voy a dejar el relevo a mi compañero Ángel para que replantee una entrevista más amplia, más humana, más en clave biográfica de esta persona, de este gran Valdepeñero que yo tengo al lado. Manolo, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás con los ensayos de la preparación de esta presentación y queremos seguir viéndote, primero hacer teatro y segundo, aquí pasear por tu pueblo, por sus calles, muchos años.
A vosotros, muchísimas gracias, es todo un placer volver a encontrarse con los que uno ha tenido relación, quiere y forman parte de su entorno emotivo, porque yo siempre digo que vivo en Ceuta y duermo en Valdepeñas. Muchísimas gracias. La historia siempre ha fingido que el primer disparo es el origen de todo, como si antes de la bala no existiese un motivo. Nueva York no se apiadaba de los débiles. Él llegó con $20, el color del Mediterráneo en la mirada y demasiada curiosidad. Le contrataron para encontrar a una mujer. Le advirtieron que era peligrosa, pero no le dijeron que era lo más hermoso que vería en su vida. Entre la mafia siciliana, un senador corrupto y los bajos fondos de Chinatown, ella se movía como una araña. Empuñar un arma puede ser un gesto instintivo. La única pregunta que nadie quería responder era la más fácil. ¿Quién disparó primero? A la venta en Universo de Letras.